Prefiero que se chorrea en el piso que en la silla. Bueno, página 133. Vamos a estar viendo esta lección y vamos a estar viendo Romanos capítulo 1, versículo del 18, sí, del 18 en adelante. Y se me quedó mi Biblia y me va a tocar ahorita leer todo el... No, está bien. El versículo completo porque no lo puse ahí. Muy bien, entonces vamos a estar viendo lo que es esta porción de texto y como es, bueno, no como es costumbre, pero últimamente hemos estado tocando demasiado lo que son estas porciones de la Escritura, y no solamente en la escuela dominical, sino que también ha tocado en la predicación, y hemos estado haciendo bastante énfasis a lo que es la corrupción del hombre. Y eso pues de cierta forma llama mi atención, que hemos estado entrando mucho en este tema. Y había un predicador, creo que decía que cuando un pastor, por lo general, toca mucho un solo tema, dice, hay que ver por qué. O sea, puede ser que algo en su vida esté mal, o puede ser que el Señor esté tratando con la iglesia. Entonces, en este caso, como hemos estado viendo, pues no es algo que se esté haciendo deliberadamente, no es algo que por nosotros hemos estado escogiendo exactamente estos versículos, sino que a través de todas estas lecciones, o sea, el Señor nos ha estado hablando a través de estas porciones de las Escrituras. Entonces, hay que meditar en esas porciones de la Escritura y ver qué nos está tratando de decir el Señor. Entonces, la lección empieza básicamente y nos dice en la introducción de nuestra página 133, nos dice y nos habla sobre que las Escrituras enseñan que todos los hombres nacen espiritualmente muertos y moralmente depravados y capaces de una maldad casi sin límites. Y nos dice que si les fuera permitido dar rienda suelta a su depravación, el resultado sería la completa eliminación del hombre. Y bueno, para la preservación de la sociedad y para sus propósitos y gloria, Dios restringe la maldad del hombre y lo guarda de ser tan malo como podría ser. Y eso ya lo hemos estado viendo en algunas lecciones pasadas, y hablábamos de esa gracia común. Hablábamos de esa gracia que el Señor da a toda la humanidad para preservar precisamente esto. El Señor restringe la maldad del hombre. Si el Señor decidiera el día de mañana, vamos a suponer, quitar esa gracia común de toda la raza humana, posiblemente en un par de semanas ya no existiríamos. La maldad del hombre, como dice aquí, es casi sin límites. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, que el Señor en su gracia ha restringido la maldad del hombre y lo guarda de ser tan malo como podría ser. Y esta obra de restricción de Dios es lo único que está entre la humanidad y la autoaniquilación. Es una de las más grandes manifestaciones de la gracia de Dios hacia todos. Entonces hablábamos de esa gracia común en una de las lecciones. También vemos que el acto divino de entregar a los hombres a sus pecados ocurre cuando Dios deja de frenar la maldad del hombre, o por lo menos otorga al hombre más libertad para ejercer su depravación. Dios retira su gracia de restricción y entrega a los hombres a la corrupción moral y a la depravación de sus propios corazones. No sé si les venga a la mente a Faraón. El Señor dice
que él básicamente endurecía el corazón de Faraón, pero en otras veces nos dice que Faraón era quien endurecía el corazón. Entonces, algunos teólogos argumentan de que el Señor quitaba esa gracia de él y pues básicamente lo dejaba actuar como él, con su propia maldad, por así decir. Y es inevitable llevar a la destrucción y es una de las manifestaciones más terribles de la ira de Dios. Entonces, vemos que básicamente el peor enemigo de nosotros, y muchas de las veces lo queremos ver así, ¿no? Que decimos, no, es que Satanás y es... No. El peor enemigo de Luis Aranda es Luis Aranda. Soy yo mismo. No le echa la culpa a Satanás, ¿verdad que no? ¿No? Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta, hermanos, que moralmente estamos corrompidos. A través del pecado, nuestra naturaleza está corrupta. Y todo lo que el Señor, toda esa imagen del Señor que en nosotros está desvirtuada por el pecado. Y en su momento, cuando el Señor restaure las cosas, cuando pasemos a su presencia, el Señor quitará ese pecado de nosotros. Este cuerpo corrupto será eliminado y dice que todo va a ser como debiera de ser. Entonces vamos a estar leyendo Romanos capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Romanos capítulo 1, versículo del 18 en adelante, y nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, pues vemos esta porción y básicamente nuestro libro nos va indicando ciertas porciones de las Escrituras, y en la primera porción que tenemos del versículo 18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, esta porción nos dice la pregunta que viene, dice, ¿contra quién se revela
la ira de Dios. ¿Contra quién se revela esta ira? Entonces, ah, antes que todo vemos que, y lo hemos tratado también, que muchas de las veces tenemos esa dificultad del concepto de la ira de Dios y quiero de igual forma recalcar que debemos recordar que esta no es un arrebato emocional salvaje de Dios. O sea, no es que el Señor de repente dice, no, no. O sea, esto, la Escritura nos dice que Él es lento para la ira, pero tampoco guiñe el ojo ante el pecado. La ira de Dios es una ira, y lo hemos hablado, es una ira justa y santa, y debemos temblar ante ella y estar agradecidos por el Salvador. Entonces, el Señor no es que de repente sea como nosotros, que de repente estamos bien y de repente estamos de malas, y no, el Señor no. Entonces, vemos que esto es lo que nos dice la Escritura acerca de eso. Entonces, vemos aquí esta porción y nos dice exactamente, o sea, contra quién está irado o contra quién se revela la ira de Dios, pues vemos que es contra todo hombre impío. Y básicamente la Escritura en la Biblia, el hombre impío, pues básicamente se refiere a alguien que no tiene piedad ni reverencia por Dios, o que se opone a Él o a su voluntad. Y básicamente, pues todos nosotros éramos personas impías, porque desobedecíamos al Señor, nos rebelábamos contra Él y contra su voluntad. Pero vemos que también nos pregunta, ¿y por qué es así? O sea, ¿por qué el Señor está airado con nosotros? Y vemos ahí esa misma respuesta, ¿no? Vemos que nos dice, porque suprimen su conocimiento del Creador. Y es algo que toda persona hace. De hecho, por ejemplo, Salmos 14:1 nos dice, el necio trata constantemente de convencerse de que no hay Dios. Y eso lo vemos muy común allá afuera. O sea, toda la gente trata de justificar y decir en su mente que no existe Dios. No sé cuántos de ustedes aprovechen lo que son las redes sociales o sea, Facebook no solamente es para chismear y para estar ahí viendo cosas que no se deben, sino que hay buenos grupos de buena información en la cuales nosotros nos podemos agregar. Y hay un ministerio, se llama Live Water, y se llama Ray Comfort, creo, la persona esta, y es un apologista. Pero más que apologista, él va a las calles y evangeliza. Va a las universidades y no tiene meetings ahí, sino que a los mismos alumnos que están por el campus, o sea, él les empieza a entrevistar y a hacer preguntas, si creen en Dios, si no, y empieza él a evangelizarlos de tal modo que del 100% que agarras siempre le dice, no, es que yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia, o sea, yo creo en las cosas verídicas y estas cuestiones, y él empieza a hablar y él habla sobre estas mismas. Entonces, la mayoría de las personas que están ahí, o sea, hablando de un 70%, o sea, se declaran ateas, o sea, ellos no creen. Otro porcentaje dicen, sí creo, y él empieza a hablar y pues obviamente ellos creen en un Dios que ellos han forjado, pero es como dice aquí, o sea, hay tantas personas que en su mente para ellos no existe Dios. Entonces vemos que estos dos conceptos de impiedad e injusticia no deben ser vistos como, cuando nos habla de impiedad e injusticia, dice que no deben de ser vistos como entidades completamente separadas, como si, por ejemplo, la primera perteneciera a la esfera religiosa y la segunda solamente al ámbito moral. Ambas representan el pecado a la rebelión contra Dios, y la primera va al pecado como la falta de reverencia por Dios y la segunda como la falta de reverencia por sus ordenanzas de su santa ley. Entonces, aquí tenemos este primer extracto, y avanzando,
no sé por qué dice Romanos 18, 9 al 20. De ahí se fue ¿cómo se dice? Ese 9 ahí. No, más bien se fue el 8 se metió ahí. Es Romanos del 19 al 20. Y tenemos ahí, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y nuestro libro ahí en la página 134 nos hace una pregunta y nos dice, ¿cómo es que las escrituras pueden correctamente declarar que los hombres no tienen excusa? Incluso aquellos que jamás han tenido el privilegio de acceder a la revelación escrita de Dios en las escrituras. Y vemos que Dios en su creación ha proporcionado suficientes pruebas de sí mismo. Y Dios mismo, Él declara que estas pruebas están ahí a la vista de todos. Y aún así, si dijéramos, pues, no, es que un ciego, ¿cómo le hace pues si no puede ver? O sea, de igual forma, Él tiene ese mismo testimonio de que el Señor en su bondad le ha permitido respirar un día más. Le ha dado el tacto, le ha dado el gusto. Entonces, no tiene nadie, ningún ser humano o ninguna persona en la tierra puede excusarse de que el Señor no les ha dado testimonio de que Él existe. Y vemos que Dios ha proporcionado suficientes pruebas de sí mismo para hacer responsables a todos los que rechazan esa revelación. Lo que se puede saber de Dios está perfectamente claro y Dios mismo lo dejó claro. Y ya hablábamos sobre esto. En la clase pasada, los teólogos llaman esta revelación natural y se le conoce como revelación natural o revelación general, que es lo que hablábamos la clase pasada. Entonces, me voy a evitar preguntar, pero vemos que la revelación natural, como lo comentábamos, es aquella revelación en la cual Dios se ha revelado en la naturaleza. O sea, lo vemos en las nubes, lo vemos en el sol, lo vemos en las plantas, lo vemos en la perfección en lo cual Dios ha creado todo perfecto. O sea, vemos cómo el sol sale cada mañana, cómo irradia calor, la lluvia. La misma escritura nos dice que la lluvia cae para buenos y para malos. O sea, lo vemos todos los días y más que nada lo vemos cada mañana, que al despertarnos nosotros podemos respirar. Dios nos ha dado vida y ese es un acto de bondad de Él. Entonces, si de igual forma, y la revelación especial, hablábamos de que la revelación especial es aquella en la cual el Dios se ha revelado a través de, por así decir, actos especiales, ¿no? O sea, tenemos la Escritura, que es una revelación especial. Dios, por medio de personas, los inspiró para escribir lo que hoy tenemos como la Escritura de Él. Segunda de Timoteo 3 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios la inspiró. Pero también tenemos aquellas teofanías, aquellas, la zarza ardiendo. Dios se reveló por medio de una zarza. Dios mandaba a sus ángeles y tenemos todas estas revelaciones especiales. Pero también en el versículo 17 nos dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces tenemos ahí esa revelación especial. Entonces, también, de igual forma, si avanzamos en el versículo 20, nos dice, porque las cosas que vemos ahí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Aunque el Señor, de cierta forma, nos da testimonio, esto mismo que nos dice aquí, ¿no? O sea, su eterno poder, ¿cómo lo vemos? O sea, Él formó todo. De su palabra formó todo.
¿Y cómo pudiéramos decir, bueno, pues cómo me doy cuenta? O sea, a veces la ciencia trata, bueno, de hecho no trata, hasta ahorita no tiene respuestas. Ellos piensan que el universo, y su argumentación es de que el universo es eterno. O sea, ha estado eterno. Últimamente han dicho que no, que tuvo que haber tenido un principio, pero no se explican cuál es el principio. Y de hecho ahorita la física está detenida, o sea, no tiene argumentos, no tiene solamente teorías y hipótesis de cómo pudo haber surgido, pero no tienen, está ahorita, no hay soluciones para ciertas cuestiones que ellos tienen sobre eso. Entonces el Señor nos da ese testimonio de su poder y de su deidad. Y no quisiera entrar tanto en esta, para no hacerlos bolas. Entonces, vemos que en el versículo 20, pues básicamente explica ciertos atributos invisibles de Dios que han sido claramente percibidos desde que el mundo comenzó, y específicamente su eterno poder y naturaleza divina. Vemos que nos dice el texto que son invisibles para el ojo de la razón. Dios se ha revelado a sí mismo en la naturaleza de tal manera que hace responsables a todas las personas, y vemos que son sin excusas. Y eso, como les digo, o sea, no tienen excusas, porque podemos ver la belleza con la que Él ha creado todas estas y la complejidad de la creación que conlleva todo lo que hemos visto. O sea, todo está totalmente en armonía. Cada cosa, bueno, cada ser viviente que el Señor creó, más bien, tiene un propósito. Todo lo que el Señor tiene un propósito. Hasta las arañas esas que nos espantan ahí, o sea, ellas eliminan cierta porción de insectos para que no se propaguen. En algún, no sé si será cierto o no, pero en algún documental o algo decía que si las arañas no existieran, o sea, ya no se hubieran invadido, o sea, ya no se hubieran dominado los insectos, porque ellas controlan la población de insectos. Entonces, son cuestiones que nosotros no percibimos, pero el Señor lo hizo todo perfecto. De igual forma, vemos la complejidad del cuerpo del ser humano. O sea, ¿cómo es posible que los alimentos, el estómago los digiere y los convierte en energía o sea, que esos pulsos eléctricos son los que hacen que nos movamos? Hasta ahorita no hay ninguna, por así decir, ninguna máquina que guarde información como el cerebro. O sea, son cuestiones, y es un cacho de carne que está allá adentro. O sea, bueno, no es carne, que es materia gris, pero pues no sé, a final de cuentas, que es como una gelatina, ¿no? Pero a final de cuentas, o sea, es increíble cómo el Señor, o sea, hizo todo perfecto. Entonces, vemos que la incredulidad requiere un acto de rebelión contra el sentido común. Y esto es increíble, o sea, ¿cómo preferimos nosotros creer? No sé, a veces he hablado con gente y prefiere creer en ovnis y en aliens, y no, es que, les digo, o sea, ¿se te hace más lógico creer que hay extraterrestres y que ellos hicieron todo esto? O sea, ¿te hace más sentido eso que creer en un Dios que creó todo esto? No, pero y digo yo, o sea, Señor, o sea, ¿cómo estamos tan cegados en ese aspecto? Entonces, preferimos creer cosas más fantasiosas, bueno, no puedo decir más fantasiosas, o sea, cosas erróneas que esto, y perdonen que utilicé esas fantasiosas, pero, o sea, es increíble también de la forma como el Señor, de la nada, o sea, dice que con su propio poder, o sea, escapa de mi mente, como el Señor, solamente su palabra creó todo. O sea, hágase la luz y fue la luz, hágase la tierra y sepárese el agua o sea, es increíble. O sea, entonces vemos que muestra el sesgo fatal de la humanidad caída contra Dios, y aunque el orden creado no puede forzar a una persona a creer, deja el receptor responsable de no creer. Entonces vemos que también el texto dice que la gente está sin defensa por su falta
de voluntad de creer. La palabra griega traducida sin excusa, anapologetus, dice que se sugiere que desde un punto de vista legal la gente ha sido despojada de cualquier defensa. No tienen excusa. Lo tienen ahí, o sea, lo tienen visible. Cada vez que despiertan ellos y cada vez que abren sus ojos, ahí está el testimonio de que hay un Dios. Entonces, tenemos ahí eso. Entonces, avanzando, vamos a ver si vamos a estar viendo este versículo 21 al 25, nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, ahí en nuestra misma página 134 vemos esta primer versículo, el versículo 21, y nos dice que pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y tenemos ahí dos preguntas, y la primera nos dice: ¿cuál ha sido la respuesta universal de la humanidad a la revelación de Dios? Pues vemos que básicamente ahí nos dice que ingratitud. Todos nosotros fuimos ingratos con el Señor. Y aún muchos cristianos todavía siguen siendo ingratos con el Señor. ¿Por qué? Porque como dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y la segunda pregunta o el siguiente nos habla sobre esta porción del 21b que nos dice: ni le dieron, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces vemos ahí un envanecimiento por parte de ellos. O sea, básicamente se sintieron orgullosos, se ensalzaron, por así decir. Y vemos aquí que nos dice que pues han conocido a Dios y sin embargo no le han tributado el honor que Él merece, ni le han dado las gracias debidas. Al contrario, se han dejado entontecer con vanos pensamientos y su necio corazón se ha llenado de oscuridad. Nos dice otra versión otra traducción, pues básicamente otra traducción de la Biblia. Entonces, aquí nos habla de básicamente que al contrario se han dejado entontecer con vanos pensamientos, y vemos que podemos esperar razonablemente que conocer a Dios nos lleva a honrarlo como Dios y darle gracias, pero por naturaleza la gente no le da la gloria por lo que es, ni le da gracias por lo que han hecho, por lo que Él ha hecho por ellos. En el Sermón del Monte Jesús habló del sol y la lluvia, beneficiando tanto a los justos como a los injustos. Y Dios da todos los requisitos básicos de la vida, indispensablemente de su relación con Él. La respuesta adecuada debe ser la gratitud. Pero las personas eligen ignorarlo y creer en su propia versión de la realidad, rechazando el conocimiento del Dios verdadero. Entonces, vemos hasta qué punto nuestro corazón está endurecido, que al tener nosotros ese testimonio de que visible de la creación del Señor, de que Dios existe y de ver sus bendiciones, aún así nuestro corazón pues básicamente está endurecido. Y no solamente eso, sino que dice aquí que nos envanecimos en nuestros propios razonamientos, o sea, nos creemos más inteligentes que el Señor. Nos habla del necio corazón de ellos que fue entenebrecido, y nos dice que, es decir, han abandonado la verdad de Dios y se han entregado a la vanidad de sus sentidos. Pues la
pues la vivacidad de su ingenio, aun siendo mucha, es vana y se desvanece como el humo. Por eso su loco entendimiento, envuelto entre tinieblas, no ha podido concebir cosa alguna pura y recta, sino que se ha precipitado en errores y falsedades. Entonces, lo vuelvo a lo mismo, o sea, es tanto la necesidad de la gente de negar al Señor que pues inventa cosas, o sea, y lo vemos cuando a veces los ateos se aferran a la evolución de las especies y todo esto, cuando mismo Darwin dijo, o sea, al final de cuentas, o sea, tuvo que haber un creador, alguien, bueno, no un creador, sino un ente superior. Pero no, dice, no, es que la evolución y que estas cuestiones y es tanto, o sea, querer negar al Señor que se aferran a cosas que no tienen fundamento ni lógica. Que a final de cuentas, cuando estos apologistas le dicen, pues entonces necesitas más fe para creer en aquello que niega a Dios que creer en Dios. O sea, es más lógico creer que existe un ente superior en el cual todo lo que vemos, o sea, lo ha creado Él. Un ser inteligente, un ser atemporal, porque todavía no había tiempo cuando todo esto existió. Entonces, todas estas cuestiones nos hablan de Dios. Entonces, el versículo 22 nos dice, el 22 nos dice que alegando ser sabios fueron hechos necios. Y nos dice esta misma, cómo se ha evidenciado esto a lo largo de la historia. Y es entre el versículo 22 al 25 que describe esta respuesta de necedad. Sabemos que básicamente ellos tienen esta necedad. Al rechazar el conocimiento de Dios disponible en la creación, la gente afirmó ser más sabia que Dios. Aunque afirmaban ser sabios, se convirtieron en tontos. Unos no pueden apartarse del conocimiento con impunidad. El rechazo de la verdad marca al rebelde como un tonto, y aquí hay dos contrastes, la luz y la oscuridad, la sabiduría y la locura. Y eso lo podemos ver, no sé si se les viene a la mente la historia o cuando nos cuenta la escritura de Nabucodonosor. O sea, vemos que aquellas personas, y no solamente las personas de afuera, sino también lo podemos poner en el contexto del cristianismo. Hay veces que nos envanecemos en nuestros logros, como Nabucodonosor, mira todo lo que yo, o sea, y a veces el Señor nos prospera y todo eso, y nosotros nos envanecemos, mira todo lo que yo he logrado, mira mi casa, mira mis autos, mira mi todo, y estamos con esa necedad. Y no solamente eso, o sea, también lo vemos cuando aquellas personas dicen, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. O sea, vamos a hacer una torre que llegue hasta allá. Y lo mismo nos habla sobre Primera de Reyes 20:28, dice, los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no de los valles. Hay veces que pensamos que nosotros somos más sabios que el Señor y nos envanecemos. Entonces, vemos que no ha existido en verdad uno solo que haya pretendido colocar la majestad de Dios bajo su propio entendimiento, haciendo de Dios algo comprensible para su razón. Entonces, es bueno recordar quiénes somos. Así como el salmista de David nos dice que, o sea, ¿quién es el hombre? Como nos dice, somos polvo. O sea, tenemos que tener esa humildad y reconocer que todo lo que podamos pues llegar a ser, o sea, es gracias al Señor. Y de igual forma, si el Señor nos quiere humillar, si el Señor nos quiere tener en una posición baja o en sufrimiento, o sea, simplemente decir, Señor, glorifícate. Ya sea que esté en abundancia o ya sea que esté en dificultades o en pobreza, o sea,
Que eso te glorifique, Señor. Entonces, no profesamos o no digamos que pensemos ser más sabios que el Señor. Y eso, como les digo, es eso en cualquier ámbito. De igual forma aquí en la iglesia hay veces que queremos hacer tantas cosas, tantos ministerios, tantas X para que, es que vamos a crecer y vamos a hacer esto y profesamos ser más sabios que el Señor, cuando el Señor ya ha dicho cómo tenemos que conducirnos dentro de la iglesia. Pero hay veces que queremos, es que aquí y allá y hacer esto. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, vemos aquí esta porción, y pues, ¿qué es lo que vemos? Idolatría. Vemos que estas cosas o esta necedad, pues básicamente los llevó a adorar a otras cosas. Y es tremendo, o sea, hasta qué punto, vuelvo a lo mismo, o sea, su ceguera, su rebelión contra Dios los lleva, o sea, incluso, pues lo voy a decir así, o sea, volverse tontos, o sea, hasta cierto punto, o sea, hacer cosas ilógicas. O sea, prefieren dejar la verdad de Dios por otras cosas que es más loco, pues, o sea, Isaías 46 nos dice, sacan oro de las bolsas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Y lo mismo pasó en Éxodo. Qué asombrosa necedad, dijo Aarón. Me dieron oro, y eso aquí dijo Aarón, me dieron oro y lo eché al fuego y salió este becerro. Éxodo 32, 24. Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Ellos habían visto los milagros del Señor. ¿Vieron cuando Moisés, el Señor a través de Moisés partió este mar? Y aún así, cuando Moisés subió y vieron que ya no bajaba y empezaron, pues ya el Señor ya se fue, o sea, hicieron este becerro y este es el Dios que nos sacó de Egipto. O sea, ¿hasta dónde puede llegar nuestra necedad? Nuestra locura, por con tal de negar a Dios. Y pensar que la gente realmente deja su fe en la gloria de Dios, la excelencia de sus atributos, con todo lo que ello implica es en bendiciones para aquellos que en Él confían, para cambiarla por la adoración de ídolos. Cambian a aquel que lleva por aquellos que deben ser llevados. ¿Cuán necios podemos ser nosotros para llegar a ese punto? Entonces, como les digo, o sea, nuestra necedad, o sea, llega hasta puntos que no tienen lógica. Porque no tienen lógica, o sea, ¿en qué cabeza cabe adorar algo que una persona más hizo con sus manos? Y no solamente eso, hermanos, sino que la idolatría no solamente se queda en el punto de adorar ídolos, sino también en adorar mis posesiones, en adorar a mis propios hijos. Cualquier cosa que le reste la gloria al Señor, por así decir, es idolatría. Si para mí mis hijos son más importantes que Dios, es idolatría. Si mi trabajo le quita la gloria al Señor, es idolatría.
Si mis mismos estudios le quitan la gloria al Señor, es idolatría. Si estar yo aquí al frente representa que para mí esto es lo máximo y todo, y le quita la gloria al Señor, es idolatría. Tenemos que tener cuidado también con eso, hermanos, de que no estemos también idolatrando cosas o que estén por encima de Dios. Cualquier cosa que pongamos por encima del Señor es idolatría. Entonces, y de vuelta, porque si tengo un buen trabajo, es porque el Señor me lo ha dado. Lo poco que pueda llegar a ser es porque el Señor me ha dado esa sabiduría, no es porque yo sea una elocuente persona y porque tengo una mente, no. Es por el Señor, por nadie más. Versículo 25, y nos dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos que aquí, al menos en esta porción, pues puse que los deseos pecaminosos de sus corazones los llevaron a cambiar esa verdad. ¿Por qué? Porque pues básicamente prefiero hacerme a este becerro que me permite hacer cosas que no convienen a Dios. Porque a lo mejor aquella estatua me permite darle rienda cierta a mis pecados. Porque en aquel tiempo, cuando tenían a esta Diana y a estas cuestiones, a estas deidades en las cuales hacían orgías, pues bueno, es que mira, así es como le ofrecemos culto a ella. Y prefiero hacerme un Dios que me permita hacer cosas. Por eso hay veces que cuando estudiamos al verdadero Dios, a muchas personas no les gusta. Porque ya se va despejando o se les está aclarando que realmente ese Dios que tenían o que ellos imaginaban no es el Dios de las Escrituras. Porque el Dios de las Escrituras es un Dios santo y es un Dios justo. Es un Dios que se aira. Sí, es un Dios de amor, pero es un Dios santo. Entonces, y eso lo podemos ver básicamente en el versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias ¿de qué? De sus corazones. Y aquí la palabra concupiscencia son las pasiones de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y como les digo, o sea, en aquel tiempo le ofrecían culto a esta diosa, teniendo orgías ahí, tenían estas prostitutas que tenían ahí para esa labor y todo eso. ¿Sí? O sea, yo prefiero ir, como dicen ahí, nomás los domingos y hago aquí esto y ya, y salgo y entre semana le doy rienda suelta. Muchos hasta ebrios van a los servicios, entonces es triste. ¿Por qué? Porque ellos se han forjado, o sea, ellos prefieren tener estos ídolos, estos dioses, entonces y lo vamos a ver de cierta forma en los versículos que siguen, en el 27 en adelante. Y aquí van unas preguntas que nos dicen, ¿por qué la gente cambiaría a Dios por los ídolos y animales? Y pues básicamente ya la respondí, sin querer. Y en la otra, ¿por qué querrían un orden humano en lugar de uno divino? ¿Por qué querían mejor un orden humano en lugar de uno divino? Y esas preguntas no están aquí. Disculpen que las haya anexado. Se me da que no desayunaron esta mañana, ¿va? ¿Por qué querrían un orden humano en lugar de uno divino? Sí, pues básicamente, o sea, ¿por qué quisieran que... No, pues porque los seres humanos se comportan iguales.
Y es la misma, o sea, básicamente, o sea, ¿por qué querrían la gente cambiar a Dios por ídolos? O sea, y de igual forma, ¿por qué querían un orden humano en lugar de un divino? O sea, está muy pensativo, hermano. Es que un ser humano no se le obedece tanto como a Dios, o sea, Dios exige muchas cosas y el ser humano no. Entonces a veces por eso. El ser humano quiere entenderse con el ser humano, especialmente si no hay, por la palabra, algo espiritual en él. ¿Se entiende? Nosotros humanos, humanos. Ya para encontrarte con Dios, tiene uno que conocer a Dios para poder encontrar y ver lo divino. Y muchas veces la gente no quiere el problema, mejor lo humano. Lo más fácil. Lo más fácil, exacto. Lo más fácil no es el problema. ¿Algún comentario, hermano Naum? Es que para mí la respuesta ya la vimos. Ujú. Romanos capítulo 1, desde el verso 18 hasta el verso 23, está la respuesta a las dos preguntas. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad de los hombres que tienen con justicia la verdad. ¿Por qué? Porque lo que a Dios se conoce, les es manifiesto, Dios se los enseñó, Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y de verdad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ellos tienen esta revelación, pero el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué más dice? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Como resultado de eso, Dios les entregó, ¿verdad?, a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que, y empieza a hacer una lista. O sea, la gente cambia a Dios por ídolos y animales porque tienen un corazón y un entendimiento entenebrecido, dice la Biblia, porque ellos quieren ser personas que supuestamente conocen mucho y saben mucho, pero en realidad dice sus pensamientos son vanos, no tanto vanidad de posición, sino de vanidad como resultado. Es decir, pienso cosas que al final lo que me traen son sinsabores y cuestiones que no valen la pena, ¿verdad? Y eso, ahora, el punto de que si es más fácil obedecer a los hombres que a Dios, es un poco complicado, ¿no? ¿Verdad? Los mandamientos de Dios, dice la Escritura, no son gravosos, no son pesados. Y en realidad, cada vez que el hombre se ha visto dominado directamente por el hombre, se sume en una condición tan precaria y tan difícil que quizás no necesitamos ni de ejemplos viejos, sino de ejemplos de actualidad. Los países que hoy día están dominados por personas prepotentes, no importando qué ideología política tengan, son personas que están viviendo en estrés, en angustia, en pobreza, en aflicción. ¿Por qué? Porque el yugo del hombre es duro, en cambio el yugo del Señor es fácil, es suave. Ahora bien, el resultado o la consecuencia o la base de todo esto, la razón por la que todo esto se da es porque nosotros mismos desechamos a Dios y lo hacemos a un lado. Cuando hablamos de adorar imágenes, yo me quedo pensando y digo, ¿era solo el panteón de los antiguos? ¿O no es cierto que ahora muchos de los cristianos también adoramos imágenes? Aunque no querramos, aunque no las tengamos en la casa, muchas iglesias evangélicas, protestantes, como nos dicen por allá afuera, adoran a sus pastores. O sea, sé que no es algo que gracias a Dios quizá no en las iglesias bautistas no se vea, ¿verdad? Pero vemos personas que lo que el pastor dice se hace ciegamente, y si el pastor les dice, acuéstense ahí y paso caminando sobre ustedes, lo hacen. Y yo sé que ustedes han visto esa clase de videos. Hay esa inclinación a adorar a alguien que nosotros tenemos. El problema es que nos causamos mal. En lugar de adorar a quien debemos adorar, buscamos adorar a alguien que sea igual que mí. Yo no sé el tiempo cómo va, porque el reloj lo tengo. No, está bien. Hay un libro que no es cristiano, el libro se llama La oveja negra y demás fábulas, escrito por un autor guatemalteco
donde él escribe algunas críticas tremendas para las iglesias. Por ejemplo, él dice, miren, antes la gente movía montañas con su fe, ¿verdad? Lo dice él así. Ahora la gente ya no usa la fe y el paisaje permanece igual. O sea, ya no somos cristianos que adoramos a Dios y que vivimos la fe como debemos de vivirla. Y él dice, si los animales pudieran crear a un Dios, si los animales pudieran crear a un Dios, dice él, crearían a alguien que los domine. Y por eso el hombre, cuando piensa en crear a alguien que sea superior a él, piensa en un hombre, porque un hombre es el que nos puede dominar, ¿verdad? Cuando en realidad la obra de Dios está manifestada a través de toda la creación. Hermanos, tenemos que cuidarnos. ¿Por qué digo tenemos que cuidarnos? Porque este pensamiento no solo es secular, no solo es en las escuelas. Muchos de nuestros hijos van a las escuelas, muchos de los hijos están recibiendo esta enseñanza y nosotros no ponemos nada de nuestra parte para hacerles entender verdaderamente el error en el que estas enseñanzas les hacen caer, ¿verdad? Simplemente nos conformamos, tiene que pasar el año, tiene que estar bien, pero no le enseñamos en realidad lo que la Escritura habla acerca de estos temas. Y ahora es bien difícil cuando queremos a cierta altura en las iglesias cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes ya un poco más grandecitos a que entiendan la doctrina bíblica, que entiendan la palabra de Dios, porque ya están bien bombardeados y permeados por estas enseñanzas y nosotros tratamos de hacerles cambiar ya cuando es muy difícil hacerlo. No digo que no se puede hacer, Dios puede cambiar el corazón, pero por eso la Escritura dice, instruye al niño en su camino y aun cuando él fuere viejo no se apartará de ella. Nosotros descuidamos la instrucción del niño en cuanto a estas cosas de la manifestación de Dios y queremos cuando grandes que lo entiendan fácilmente. Hermanos, abramos nuestros ojos. Entonces vemos que ya resumió todo nuestro hermano, pero también por nuestra necedad. O sea, es tanto era tanto nuestro odio hacia Dios que preferíamos esto mismo. O sea, adorar estatuas, adorar ídolos, animales, que al Dios mismo. Entonces, y esta. ¿Hay áreas en su vida donde ha intercambiado los deseos de Dios por los suyos? O sea, ¿cuántas veces hemos cambiado la voluntad del Señor por mi voluntad? Y es algo que también en lo cual tenemos nosotros que pensar. Entonces, para terminar ya con la lección, vemos que el versículo 28 en adelante al 32 nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y ahí, pues básicamente nos dice que cuál es el resultado final de que Dios entregue a los hombres al gobierno de sus propios corazones. ¿Cuál será el resultado? Porque vemos que básicamente Pablo en el del 28 al 32 presenta más ejemplos de comportamientos desobedientes que fluyen de la falta del reconocimiento correcto de Dios. Y en el versículo 28 vemos que las personas caídas por sí mismas no reconocen correctamente al Señor, por lo que Él, básicamente como nos dice, los entregó a una mente depravada, ya que llegaron a la conclusión de que Dios no era necesario. Y vemos que básicamente, que esta relación demuestra cómo una mente corrupta produce todo tipo de males sociales. Y es lo que vemos allá afuera. ¿Qué tanto se ha depravado la sociedad?
¿Qué tanto se ha corrompido la sociedad en los últimos años? ¿Por qué? Porque hemos decidido dejar a Dios a un lado. Porque lo hemos sacado de las escuelas, porque hemos hecho tantas cosas y lamentablemente como cristianos tampoco hemos hecho no hemos puesto un alto en esas situaciones. Y nuestra sociedad cada vez se corrompe más. Pablo enseña que quienes actúan de esta forma saben lo que hacen está mal. Y la gente en general tiene cierta conciencia del mal que hacen y por esta razón merecen un juicio. El apóstol añade que son doblemente responsables porque no solo hacen tales cosas, sino que también dan su aprobación a otros que las practiquen. Entonces, vemos esta situación y lo único que básicamente nos vemos aquí, el resultado final, pues es básicamente la ira del Señor, juicio. Y como hemos hablado en otras ocasiones, del justo juicio de Dios. Y de hecho, si no mal recuerdo, avanzando al capítulo 2, habla sobre, de hecho tiene ese mismo título, ¿no? El justo juicio de Dios. Del capítulo en la Biblia, es allá Romanos capítulo 2, en el título que viene arriba, o sea, lo que prosigue Pablo es hablar sobre eso. Y es algo en lo que no pensamos mucho, hermanos. De que a su tiempo el Señor traerá juicio. Y en Apocalipsis habla sobre estas copas de ira y es tremendo. Y es tan tremendo la necedad de la gente que cuando dice que el Señor está derramando estas copas de ira, en vez de arrepentirse la gente dice que se vuelcan en ira contra Dios. O sea, ¿hasta dónde llega nuestra necedad y nuestra rebeldía contra Dios? Que a pesar de que vemos a este Dios portentoso, aún así nosotros nos ciega esta ira contra Él, o sea, este enojo, y en vez de llevarnos al arrepentimiento, ¿no? O sea, entonces, pensemos, meditemos en estas verdades y pensemos qué tan necio hemos sido nosotros con el Señor. Pensemos cuántas veces hemos intercambiado mis deseos, he puesto yo mi voluntad sobre la del Señor. Entonces, hasta aquí llegamos y les doy gracias a cada uno de ustedes por estar el día de hoy aquí. Dios les bendiga, hermanos.